Capítulo número 2 de este libro de los Hechos, y vamos a leer el verso 14 para que sea la base de esta enseñanza. Capítulo 2, verso 14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vamos a leer un versículo más, y es el versículo, vamos a leer el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Vamos a orar. Padre, nuestros lugares. Decíamos que vamos a hablar rápidamente de lo que es los resultados del bautismo del Espíritu Santo. Para hablar de los resultados, bueno, ya anticipé, ponga atención a esto, de qué manera pues es que se recibe, cuáles son las señales de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y hemos tocado muchos otros temas en esa misma línea, pero en esto nos vamos a enfocar de una manera así bien práctica. ¿Cuáles son esos resultados de todos aquellos que son investidos o reciben más bien el bautismo del Espíritu Santo? Para ello, primero vamos a hablar un poco de quién era Pedro, porque este es el texto que tomábamos, el caso de que luego de que han sido bautizados o ha venido sobre ellos lo que es el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en ellos, luego Pedro, leíamos ahí que se levanta, y se levantaron los 12 o los 11, dice. Quiere decir que ya se había sumado Matías en sustitución de Judas, porque habla los 11 y Pedro serían los 12. Se levantaron. Cuando se habla una palabrita, cuando hay un pero, cuando hay una frase que siempre hay que ponerle atención, y eso de levantarse está dando un mensaje. Lo que está diciendo ahí en primer lugar es que es el momento de que la iglesia toma el primer paso. En ese sentido hay que ver esa frase: se levantó Pedro y los 11.
Pero no quiero detenerme ahí, sino que primero quiero que veamos el trasfondo en el pasado de Pedro, no en el pasado de su vida sin Dios, sino cuando el Señor lo tomó como discípulo. Siempre Pedro fue un líder inestable, aunque nosotros siempre leemos, por supuesto, ahí está en la palabra, de lo intrépido que era, de lo preguntón que era, de lo a veces parecería en ocasiones que era malcriado, pero no tenía nada de eso, porque las preguntas y a veces la intrepidez de Pedro era siempre el propósito de Dios, porque a través de esas formas así rudas para preguntar, para actuar, eso nos lega un mensaje, nos dejó estampado actitudes o mensajes importantes, porque si ellos hubieran sido totalmente pasivos y que hubiesen sido totalmente sumisos entre su actuar, no hubiera quedado lo que es grandes enseñanzas. Por ejemplo, los preguntones era bueno, porque es bueno preguntar, y eso hacían algunos de ellos. Los que eran gente incrédula, estaba en el plan de Dios para que veamos qué es lo que aportan los incrédulos, y siempre aportan algo. Y en el caso de Pedro decíamos su inestabilidad, bueno, a tal grado que Pedro, ustedes se recuerdan que tenía una actitud de autosuficiencia. En una ocasión, luego de que el Señor iba a llegar ya a su fin, ustedes se recuerdan que dijo al Señor que él estaba dispuesto a incluso a ir hasta la muerte. Lo habla Lucas 22:23, por causa del Señor. Y eso no era otra cosa, bueno, eran actitudes de autosuficiencia, actitudes de bracunerías, de gente como de un ánimo pronto. Está bien, pero lo vemos luego nosotros que él está haciendo promesas como yo muero por ti, dicho de otra manera. Lo vemos que en el capítulo número 26 de San Mateo y los demás evangelios habla de lo que fue ya ese momento crucial para Pedro, ¿verdad? Cuando tomaron al Señor. Y en este caso, lo que está hablando Mateo en este capítulo número 26 es lo que se conoce como la actitud de qué manera Pedro negó al Señor. Y lo negó 3 veces. En el versículo 69 habla con respecto a esta actitud de Pedro, cuando Pedro dice, estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas en el verso 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué dices. Estamos hablando del que hacía, horas o días apenas, había dicho que estaba dispuesto a dar la vida por el Señor. Pero acá lo vemos, en ese sentido es que decíamos que era un discípulo o un apóstol inestable, era variable.
Pero esa variabilidad la vemos ya acá. Él dice, no sé de qué dices, no sé qué dices, dice, haciéndose como, bueno, no, yo no sé a qué te estás refiriendo. Pero luego dice, saliendo él a la puerta, el verso 71, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús Nazareno. Pero dice el verso 72, y él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Imagínense. Y un poco después, acercándose, los que por ahí estaban diciendo a Pedro, verdaderamente le dijeron otros ahí también, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Vea lo que dice Pedro. Entonces él comenzó a maldecir. Cuando habla de maldecir, eran frases judías y también a jurar. Cuando está diciendo, fíjese el contenido de lo que es maldecir y jurar. Está diciendo que Dios me consuma si yo estoy mintiendo. Esa es la palabra. Acuérdese que los judíos hacían juramento de que aquello que hablaban era real. Y si no era real, ellos eran apedreados o condenados. Pero Pedro está llegando hasta ese extremo de decir, de maldecir y hasta jurar. Y dice, no conozco al hombre. Y enseguida dice, cantó el gallo. Bueno, ese es Pedro. Ese es uno de los grandes discípulos del Señor. Pero lo que estamos viendo acá rápidamente para luego entrar es quién era Pedro en ese intervalo del ministerio del Señor. Por ejemplo, el capítulo número 18 y verso 18, Juan va más allá de lo que dice Mateo. Juan habla de lo mismo, pero en el verso 18 está diciendo que luego que Pedro estaba ahí, acuérdense que estamos hablando de cuando el Señor estaba capturado en la casa de Caifás. Es el relato pero que cuando en el capítulo 18 de Juan, lo que vemos ahí, verso 18, es en este caso la caída de Pedro todavía es más estrepitosa, porque no podemos llamar que no sea una caída el llegar a maldecir que no era él, a llegar a jurar. El hombre acá prácticamente está siendo todo lo contrario. Pero cuando dice el versículo 18 del 18 de Juan, no solo había maldecido, no solo había pecado o había caído en esta manera, pero su caída va más allá, porque dice que él estaba, se fue a donde estaban todos los enemigos del Señor, todos los impíos ahí, me imagino los guardias y los que andaban, la pandilla que andaba ahí de ejecutadores, de capturar al Señor. Ahí habían hecho un jogón y el hermano Pedro ahí se fue a calentar. En algunas veces hemos hablado que ese jogón era por causa del frío y que lo hicieron para calentarse, pero que eso también tiene una simbología, que es el que Pedro llega al extremo de ir a calentarse con lo que el mundo se calienta. Dicho de otra manera, este hombre ha llegado hasta abajo. Pero claro, el Señor lo ha perdonado. Por ejemplo, cuando en el capítulo número 21 del libro de Juan, leemos que en el verso, hermanos, en el verso
número 15, cuando el Señor también otra caída en el 21:3, les dice, mire que las caídas no crea que son así, nada más que tropecé y ahí fue todo, no, que siempre, por eso es de cuidarse en la vida espiritual, porque empieza con poco y avanza a lo que es una caída. En el caso del capítulo 21 y verso 3, lo que vemos en ese caso es a un Pedro que le dice a los demás, luego que había muerto el Señor y que se les había acabado pues toda la gasolina a ellos, ahora los invita a que se vayan a pescar, y se llevó a varios ahí a pescar. ¿Y eso qué es lo que indica? ¿Dónde está aquel hombre? ¿Dónde está ese Pedro que caminaba sobre las aguas? Lo que vemos acá es un Pedro que sigue dando pasos más bajos todavía, porque ahora ya no solo él, sino que sonsaca a los demás y se los lleva. ¿Qué piensa usted? Yo quiero hacerlo pensar en el sentido de que qué es lo que el Señor les había enseñado durante 3 años. El Señor les había, hermanos, insistido de qué manera es que se llegaría la conclusión de su ministerio. Él nunca les ocultó. Primero les llegó a asegurar por muchas formas, por milagros, por su palabra, por su poder, todo eso, que él era el Mesías, que él era el Mesías esperado, pero que también les había enseñado de que él pasaría y que luego se iría. En las parábolas nosotros vemos que se fue, dice el Señor, o se fue el amo a una tierra y dejó a sus criados. Todo eso, ese lenguaje era una enseñanza de que él se iba a ir y que iba a dejar a sus criados y que luego les iba a pedir cuenta. Pero todo eso les enseñaba el Señor y les había dicho que él iba a morir y que luego él, de morir, iba a resucitar. Pero que cuando esto se da, lo que vemos es todo lo contrario. Es decir, yo decía, ponerlos a pensar qué haríamos nosotros si ya nos han marcado bien cuáles eran los pasos que se iban a dar luego de su muerte. Ahí él les dijo, estoy en agonías, voy a la cruz, pero luego resucitaré y estaré con ustedes de nuevo. Lo que se esperaría de los apóstoles era tener fe en esa palabra y esperar esos resultados luego de la muerte del Señor. Pero como que, hermanos, bueno, esto es así, ¿verdad? Somos tardos para entender. Allá vemos que unos se fueron para Emaús, eran discípulos que andaban con el Señor, y otros se fueron a la pesca. Es decir, fue una esparcida de todos ellos. Pero entonces, ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está lo que les había dicho? Porque lo normal hubiese sido, bueno, ya estamos sabidos que él iba a morir, ya nos lo dijo, y que iba a resucitar. Entonces lo que tenemos que hacer es estar quedos. Pero lo que hicieron fue desparpajarse, lo que hicieron fue irse. Pero bueno, cuando por ejemplo en el caso de este capítulo número 15, vemos del capítulo 21, verso 15 de Juan, cuando el Señor, los intercepta cuando ellos andaban pescando. Y ahí vemos cómo el Señor se les manifiesta. Y lo que quiero decir ahí con esto es que el Señor perdona a Pedro. Cuando le dice ahí, me amas Pedro, más que todos estos. Él le dijo la primera vez, se lo preguntó la segunda vez y la tercera vez.
3 veces lo había negado Pedro. Y en este caso son 3 preguntas y específicamente para el que lo había negado. Pero Pedro, usted sabe que no contestó, solo le decía, tú sabes, Señor, tú sabes, Señor, y tú sabes, Señor. Bueno, luego el Señor le perdona, diríamos, y luego le encomienda lo que es el ministerio. Apacienta a mis ovejas. En cada pregunta le decía, lo que tienes que hacer es apacentar mis ovejas. Porque cuando eras joven tú ibas donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te dirá qué tienes que hacer. Ahora, en el capítulo número 1 del libro de los Hechos y en el capítulo 24, verso 47 del libro del Evangelio de Lucas, vamos llegando ya, vemos ahí, hermanos, cuando, bueno, luego que él los buscó de nuevo y los encontró y luego los rejuntó, y cuando él ya estaba para partir de la tierra, ya en un cuerpo glorificado como había sido el que había resucitado, ahora él los reúne. Y en el capítulo número 1 de Hechos le preguntan ellos, Señor, acuérdense que ahí está resucitado, restaurarás el reino. Pero él, ya sabe usted lo que le contesta. A ustedes no les interesa saber estos asuntos políticos. Lo que ustedes recibirán, le dice, es poder para que puedan ser ustedes testigos, es decir, predicadores, enseñar lo que era la realidad de ese Cristo. Seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que le dice. Y allá en el capítulo 24 ya están también, casi son simultáneos esos versículos del Hechos y de Lucas 24, donde están ellos en el monte, en Betania, dice más bien, y ahí el Señor les da las indicaciones que tienen que ir a predicar, pero les dice, no se muevan, le dice, de Jerusalén, hasta que haya sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que ellos hacen. Dice que esto es lo que leíamos en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Ahí vemos cuando todos ellos, unos 170, unos 120, de los que habían andado con el Señor, gente anónima que no se sabe quiénes eran, pero eran gentes que no se le habían despegado al Señor. Dentro de ellos estaba un tal Matías, que es el que sustituyó a Judas. Pero luego que vemos que el Señor ya les había dicho en Juan 14 que ellos iban a recibir la promesa del Padre. Y en este caso es el Espíritu que los guiaría y les enseñaría lo que ellos no entendían o no entenderían. Y aquí es donde se concretiza. Pedro está hablando de Joel, cuando dice que el Señor había dicho allá por su profeta Joel. De alguna manera, esto es una parte de lo que dijo Joel, que vendría, que él enviaría el Espíritu de Dios a toda lengua, y los jóvenes soñarían, los jóvenes y los ancianos tendrían experiencias como sueños y todo esto. Pero el libro de Joel o esa profecía del Espíritu Santo se concretiza ya se complementa más bien en lo que es allá en los juicios que están cayendo en la gran tribulación. Es decir, yo les he dicho, y esto es bueno que no lo perdamos de vista, aunque no es el tema, pero es importante no pasar de largo esto, que siempre las profecías, nunca se puede casar uno con, por ejemplo, cuando el Señor le dice, y no quedará piedra sobre piedra de este templo,
Y eso fue lo que sucedió, pero esas son profecías que van marcando la profecía, la general, que se llevará a cabo y se concretizará en lo que es la gran tribulación. En este caso, así se ven también, se puede ver esto de lo que es, lo que dice Pedro, que ya lo había dicho el profeta Joel, que derramaría Dios sobre toda carne su Espíritu Santo. Pero en este caso, pues cae literalmente lo que es, dice que estaban juntos y de repente vino como un estruendo del cielo y luego llenó la casa, o sea, cubrió la casa, y luego entraron esa presencia y se manifestó en lenguas de fuego y empezaron a hablar nuevas lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y es en ese preciso momento, hermanos, donde llega el momento de lo que le faltaba a todos los apóstoles. Les faltaba, en este caso, la investidura del poder del Espíritu Santo. Hemos aclarado, y si se le ha olvidado, se lo vuelvo a recordar, la manera de algunas líneas que atribuyen el bautismo del Espíritu Santo cuando el Señor sopló. Ese se le llamaría el Espíritu esencial, pero el bautismo del Espíritu Santo, lo que vino aquí en el capítulo 2 de Hechos, es el Espíritu de la nueva economía. Allá es esencial, dicho de otra manera, la marca, la señal que le pertenecen al Señor, pero ya en lo que es esta experiencia es la investidura de poder. Y a eso es que quería llegar. Cuando el apóstol Pedro, cuando la Biblia dice que luego que cuando llegó el día de Pentecostés, en el verso 14 dice, luego que ellos fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora viene, entonces, dice el 14, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos el que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora novena. No era posible que un judío estuviera tomando, bebiendo vino a las 9 de la mañana. Por lo general, siempre las reuniones judías eran en la tarde, en la noche. Entonces, esto no tenía ninguna manera de verlo de esa manera. Cuando él le dice apenas son las 9 de la mañana, sería en este caso nuestro. Entonces, en ese sentido, vemos cómo está diciendo el verso, mas esto es lo que dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bueno, eso es lo que Pedro, luego de que se quitó las telarañas, se limpió la cara, porque no creo que ese impacto hubiese sido así como a veces alguien está en la iglesia, hermanos, despistado, a veces comiendo chicle, a veces viendo otras cosas, ¿verdad? Pero ellos no estaban, ellos estaban sumergidos en la espera de esa promesa, porque el Señor se les dijo, no se vayan a mover, no se vayan a ir, porque ustedes son los que van a llevar o que van a ser los testigos de mi evangelio, los que van a predicar mi palabra.
Dicho de otra manera, ellos estaban, hermanos, estaban en una esfera, en una euforia espiritual. No hay por qué negarlo. Estaba a la expectativa desde el primer día, del segundo día, el tercer día, el cuarto día, hasta el 10º día, cuando vino eso. Y es luego de que, bueno, la gente estaba espantada, la gente, eran miles de gente, porque acuerde cuando habla que había gente de todas partes del mundo, eran los judíos y también gente que profesaba la fe judaica, que venían a la fiesta de Jerusalén, que venían a estos momentos de gloria ahí en Jerusalén, pero que toda esta gente eran multitudes que estaban escuchando y estaban juzgando y decían: estos bolos estos están pasados de trago. Por eso es que él les dice: no, les dice, es que no es ni la hora, ni pega la hora, para que ustedes estén pensando. Más bien este es el cumplimiento de la profecía que dijo Joel, que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y luego de esto es lo que leíamos en el 14. Se pone de pie Pedro. Ahora veamos, hermanos, quién es Pedro, como lo decíamos, y empieza a predicar. ¿Qué es lo primero que predica? En primer lugar, les hace ver que Cristo es, en términos así generales, Cristo es el Mesías. Luego les dice a los mismos sacerdotes que allá andaban, si los fariseos allá andaban, y les dice: ustedes crucificaron al dador de la vida, ustedes fueron los asesinos del dador de la vida. Y luego, después de todo este tremenda predicación, que usted lo puede leer en su casa desde el versículo número 14 en adelante, usted va a ver de qué manera el Pedro miedoso, el Pedro inestable, el Pedro que había negado 3 veces al Señor, el Pedro que andaba con miedo, el Pedro que ya andaba en la pesca, el Pedro que nada de lo que él antes había dicho estaba haciendo lo contrario. Ahora lo que nosotros vemos es que luego de decirles que Cristo era el Mesías y que ellos lo habían crucificado, esto no era una cosa sencilla. A veces nosotros lo leemos y decimos: bueno, esta es la predicación de Pedro. Pero debemos de ver el contexto, a quienes les estaba predicando. Estaba predicándoles nada menos, hermanos, a la cúpula. Ahí estaban los grandes rabinos, ahí estaban los grandes conocedores de la ley de Moisés. Estaban siempre juzgando, estaban a la expectativa que qué es lo que pasaba. Acuérdese que las noticias era que él había resucitado, y cualquier movimiento, todos estos religiosos corrían a ver si veían algo, experimentaban de eso que se decía que había resucitado. Y es un hecho que ahí estaban, y predicarles a esta gente era, hermanos, era realmente ir en contra de la misma vida, pues habían matado nada menos al Señor. Pues ¿qué sería de los discípulos? ¿Qué sería de los que habían quedado? Es un hecho que se necesitaba carácter, se necesitaba audacia, se necesitaba, hermanos, convicción para poderse parar ahora, para poderse poner en pie y no perder el tiempo y predicarles la palabra y llevarles el mensaje, que por último les dice: hay una salida. Aun cuando ustedes han sido los que han matado al dador de la vida, ustedes pueden arrepentirse, les dice Pedro. Y lo que leíamos nosotros ahí en los versículos últimos es de que, hermanos, fueron compungidos aquellos que oyeron el mensaje. Y no solo fueron compungidos, sino que se entregaron 3,000 personas en esa predicación de Pedro.
Y cuando se dice de 3,000 personas, esto fue una cosa impactante, hermanos, que esa gente cayó de rodillas, que se arrepintió, que lloró y que confesó sus pecados. Eso era realmente el resultado de haber sido investidos con el poder del Espíritu Santo. Ese es, por eso decíamos a manera, el resultado de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos no podían moverse, ellos no podían dar paso, ellos no debían de atreverse a llevar lo que era el pregón del Evangelio de una manera diríamos técnica, de una manera profesional, de una manera retórica, no, ellos no podían, hermanos, llevar esto porque se los harta el diablo. No era posible. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo, en este caso, lo que les da a ellos en particular es el poder. Damos un gloria al Señor. Lo que les da primeramente es, vamos a irlo por partes, es autoridad. Lo que se deriva de esa experiencia es autoridad. Eso es lo que vemos en este caso. Vemos a un hombre que ahora dejó el temor, ahora dejó de ser pusilánime, dejó de ser un hombre temeroso, dejó de ser el que se escondía. Ahora se pone en pie. Ahora no hay, hermanos, temor. Ahora lo que hay es autoridad. Porque lo que trae el bautismo del Espíritu Santo como resultado es, hermanos, autoridad. Autoridad. Y luego que trae autoridad, trae valor. Luego que trae valor, trae respaldo. Trae un poderoso respaldo. Es decir, esto no es un asunto de frases, no es un asunto semántico, no es un asunto, hermanos, superficial. Este es un asunto necesario. Nosotros no podemos cuestionar, nadie debe de cuestionar lo que acá estamos viendo. Estamos viendo, por eso decía, me detuve a mostrar antes la condición de un discípulo, aun cuando 3 años había estado con el Señor. Pero 3 años eran, hermanos, fueron prácticamente 3 años de inseguridad, aun cuando el Señor insistía en la realidad de que Él era el Mesías. 3 años de temores, 3 años de dudas, 3 años. Pero ahora las cosas cambian. Ahora vamos al grano. Y eso es lo que cada uno de nosotros como creyentes debemos de saber. Yo me pregunto, por ejemplo, fíjese que acá lo primero que estamos viendo es que luego hay una autoridad. ¿Con qué autoridad empieza a predicar la palabra? ¿Con qué, hermanos, energía? ¿Con qué audacia? Luego, no es que estuvo haciendo algún bosquejito y que estuvo haciendo, hermanos, un montón de colochos para ver qué les predicaba. Aquí está el Espíritu Santo obrando. Damos un gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es que Pedro empieza a hablar de esta manera? Es porque el haber recibido esa intervención sobrenatural, lo vuelvo a repetir, él es investido de autoridad, es investido de valor, es investido de un respaldo sobrenatural. Damos un gloria al Señor. Y eso es lo que sucede, y eso es lo que cada uno de los creyentes debemos de saber. Y no debemos de perder de vista que si esto fue al inicio de la iglesia necesario, no podemos nosotros como iglesia prescindir de esto. No sería realmente, hermanos,
antibíblico el escuchar decir, no, esto fue para el fundamento de la iglesia, como dicen algunos. Esto no es para ahora. Allá los apóstoles fueron los que sembraron el fundamento, y haber dado ya el fundamento ya no necesita más. Yo creo que hablar de esa manera es hacer un enfoque contrario al texto sagrado. Yo pienso que la iglesia, o nosotros como iglesia, debemos de saber que esto es vital para la vida espiritual. Debemos de saber que si el Señor no les permite irse a sus lugares antes de que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo o bautizados en el Espíritu Santo, si el Señor no se los permite, primero, el evangelio no se hubiese, hermanos, extendido. El evangelio no es que con hombres ruines, con hombres de retórica, con hombres que es lo que ya hoy últimamente es lo que más está sobresaliendo, lo que sobresale, yo le he dicho muchas veces en las iglesias, es mi teología, que no está mal, toda vez sea para la gloria de Dios y para conocer la Biblia. Lo que sobresale es la filosofía y la psicología. Es decir, ahora lo que se predica en los púlpitos es teología, filosofía y filosofía. Es decir, retóricas y asuntos así. Y esa es la razón por la cual, y en este tiempo, la carencia, la decadencia espiritual es grave. Usted no va a ver gente estable dentro de las iglesias. Usted no va a ver gente de convicciones dentro de las iglesias. Usted no va a ver gente con pasión por las almas dentro de las iglesias. Usted va a ver mucha gente superficial nada más. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la gran mayoría hemos prescindido de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. La gran mayoría nos hemos tragado el cuento de que eso fue para el pasado. Hemos creído que eso ya no va con nosotros. Hemos creído que eso ya no tiene sentido ahora. Y ese es el trasfondo que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros estamos viendo en una iglesia, y sobre todo en esta iglesia de los tiempos finales. Que el énfasis de la iglesia en estos tiempos finales es lo que ya le dije. Y usted dice, bueno, usted puede ver, fíjese bien, usted puede ver iglesias o locales de iglesia llenos, y usted dice, pero estos no son pentecostales, pero esta iglesia está llena. Hay que aprender a olfatear hermanos, que es una cosa y que es otra. Cuando nosotros llenamos a la gente, a la iglesia, de conceptos humanos, de teorías humanas, de filosofías humanas, de psicología de hombre, vamos a tener locales llenos, pero carentes, hermanos, de una realidad. Por eso es que Pablo dice en una de sus cartas, probaos, habla, hermanos, en voz alta, si estáis en la fe. Uno debe de probar si es que está en la fe. ¿Qué es lo que indica que estamos en la fe? Que hay autoridad. ¿Qué es lo que indica que estamos en la fe? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que hay valor, que hay respaldo, que hay pasión por las almas. Es necesario ver los trasfondos, porque esto se puede confundir para decir, pero es que mire que aquel local está topado. Incluso de iglesias pentecostales, si no tenemos cuidado de transmitir no la teología, no el conocimiento humano, sino las verdades del evangelio, la esencia del evangelio, aún llamándonos pentecostales. Vamos, como dije un día, vamos a
a dar lástima. ¿En qué sentido se puede dar lástima? En que hay una iglesia sin visión, y cabe aclarar que si yo tengo visión y digo, yo quiero llenar este local, como es la fiebre que se ha dado últimamente, ¿va? Que hay competencias, yo quiero ser la más grande, yo quiero ser el más grande, pero como se dice, como dice Pablo allá, que hermanos, ¿cuál es la razón que busco? ¿Cuál es el interés? Si el interés es sano y que yo quiero ser grande como iglesia, como ministerio, que sea para que las almas se salven, pero no que sea para estadísticas de números. Damos un amén. Que sea, que el trasfondo sea, hermanos, que las almas se salven, que esos 4 que vengan, que entiendan que hay un poder sobrenatural, que el evangelio es poder, como dijo Pablo, poder y potencia de Dios para salvación, que entendamos. Entonces, los resultados de ser llenos del Espíritu Santo hacen la diferencia. Generan creyentes, hermanos, ardientes. Pero usted ve las iglesias ahora, tanto las que nos llamamos pentecostales y las otras, muertecitos. Apenas, y por lo menos apenas empujadito, logramos venir a los locales de iglesia. Estamos hablando de todos. Empujaditos. ¿Qué leíamos en el versículo que decía? Y luego dice, estaban juntos aprendiendo de la doctrina de los apóstoles. Es decir, esos 3,000 no es que solo levantaron la mano. Es que levantar la mano no es sinónimo de haberse convertido a Cristo, hermano. A veces uno lo hace como para que se identifique quién es el que acepta al Señor. El haber recibido, el haber tenido una metamorfosis en la vida espiritual es el cambio, es la pasión, es la autoridad. Damos un amén. Es el respaldo de Dios. Y en este caso, nosotros necesitamos saber que si no nos preocupamos, que si cada uno de nosotros, si fuera el caso suyo o el mío, si no nos preocupamos por recibir el bautismo del Espíritu Santo, estaremos en ese campo, como allá lo vemos en Ezequiel, y eso es una figura muy, muy apropiada para los tiempos finales. Ahí se refiere a Israel cuando le dice el Señor, hijo de hombre, había una gran planada llena de huesos secos. Y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y ahí va el implemento del Espíritu Santo. ¿Vivirán estos huesos secos, Señor? Hijo de hombre, tú lo sabes, Señor. Entonces le dice, profetiza sobre esos huesos secos. Y luego que profetiza Ezequiel, hubo un movimiento, hermanos, hubo un gran movimiento, porque los huesos se empezaron a mover y a pegar uno con otro, traqueteaban los huesos. Pero luego le dice el Señor, profetiza el Espíritu sobre de ellos, y profetizó. Y luego se levantó aquel montón de huesos, se incorporaron y se convirtió en un gran ejército. Yo, hermanos, yo le he estado orando al Señor. Por ejemplo, estamos viendo que se están extinguiendo las profecías dentro de la iglesia. Yo he estado orando al Señor preocupado, que digo, bueno, ya son una creo que hay. O no sé, se está extinguiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? No hay, fíjese que no hay, como que hemos perdido el interés de decir, no, necesitamos levantarnos, necesitamos profetizar, necesitamos, porque la profecía, hermanos, para la iglesia es para exhortación, consolación. Damos un gloria a Dios. Es algo que empuja a la iglesia, que consuela a la iglesia.
Pero nuestras iglesias pentecostales, las lenguas que hablamos son las de allá por afuera, ¿verdad? Pero no las lenguas angelicales de capítulo 13:1 de Corintios. No hablamos. Entonces, fíjese bien, con esto finalizo. Usted se recuerda cuando, oiga bien, usted se recuerda cuando llamaron a 7 diáconos. No buscaron, ya la iglesia ya ha avanzado, ya ha pasado todo esto, ya está congregándose. Y buscaron, dijo Pedro, porque Pedro tenía que andar, los apóstoles tenían que andar sirviendo a las viudas ahí para que no se cayeran de la gracia, andaban dando la comidita ahí, porque ese era un estilo, una forma que hacía. Y bueno, los apóstoles decían, bueno, estar dando comida, y luego el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo nos alerta. Y en este caso el Espíritu Santo les puso que buscaran, y luego dijeron, busquen 7 varones. 7 varones que dijo capítulo 6 de Hechos, busquen 7 varones de esos así algo psicodélicos, de esos así algo nuevahonderos. No, ellos dijeron, busquen 7 varones con sabiduría. Damos un amén. Y aparte de eso, llenos del Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Llenos del Espíritu Santo. Esa era la medida para poder ser diáconos. Y vaya, mire qué diáconos los que habían antes. ¿Sí? Tremendo. Estos Felipes, que cuando les agarró, cuando los estaban persiguiendo, bomba le hizo la camisa y se fue a meter a Samaria y empezó a predicar en Samaria, y hasta los brujos se convirtieron en Samaria. El respaldo de Dios. Damos un gloria al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. El respaldo de Dios. Y cuando, hermanos, y cuando estaban matando a Esteban, Esteban no tira la toalla. Cuando está Esteban siendo capturado, empieza a predicar en el capítulo 7 de Hechos, hermanos, y empieza a hacer una narración histórica, y llega con esa narración, esa vena genealógica desde allá atrás hasta llegar a Cristo. Y la gente, y los que lo oían, los sacerdotes, le rechinaban los dientes, hermanos, y empezaron a apedrearlo. Y lo sacaron afuera y le dieron piedra, y él cayó de rodillas y decía, veo al Padre en su trono y a su Hijo a su diestra. Es decir, lleno del Espíritu Santo. Aquí no se puede, hermanos, con buena corbata, con buenos zapatos, con buen apellido, con buena teología, con buena filosofía. Aquí lo que se necesita para que la iglesia avance es el poder del Espíritu Santo. Si no hay poder del Espíritu Santo, busquemos la caja, hermanos, y busquemos el sepulturero. Cada uno, ninguno puede prescindir del poder del Espíritu Santo. Ahí ve usted la gran razón y la respuesta, ¿verdad? Ahí ve usted por qué en los tiempos finales se ha bajado la guardia. Yo tengo como 3 semanas de estar hablando de este tema, y yo les he invitado, hermanos, la iglesia aquí está, usted entre y venga a buscar la presencia del Espíritu Santo. Yo he estado viniendo y no veo a nadie. Quizás se van para alguna montaña, digo yo. No, hermano, yo creo que por eso estaba pidiendo la unción del Espíritu Santo, para que la palabra caiga en buena tierra. Que cada uno de nosotros sepamos que Dios no nos llamó para que desnivelemos una silla de vivir sentados ahí por 10, 15 años. Dios nos llamó para hacer luz, para hacer sal,
para romper cadenas. Pero si no hay la unción del Espíritu Santo, seremos retóricos, seremos gente, cristianos del montón. Yo no digo que no seamos salvos, el problema es que nos van a pedir cuenta. Yo diría que no debía de haber ningún servidor, ningún anfitrión sin el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso es cosa de cada uno, hermanito. Vamos a ponernos de pie. No debería de haber ningún diácono, ninguna diaconisa